Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un texto muy famoso, créanme, que se llama Retórica de la imagen. Es de Roland Barthes y vamos a abordarlo, ¿sí?, desde un costado de análisis de la imagen, ¿sí? Lo primero que vamos a pensar es en los términos de la retórica, porque el texto se llama Retórica de la imagen. Una cosa importante para saber es que este texto pertenece a un libro bastante más grande que se llama Lo obvio y lo obtuso, que este autor lo publicó en 1964. Después pasó mucha agua bajo el puente y se dijeron un montón de cosas más sobre la imagen, pero fue Barthes el primer autor que trató de sistematizar el análisis de la imagen, y ahí radica su valor. El texto se llama Retórica de la imagen. Vamos a pensar en lo que es la retórica. Si estuviésemos cara a cara, yo le preguntaría, bueno, ¿qué es la retórica? Y siempre saltan con el asunto de la pregunta retórica. Pero claramente, ¿sí?, no es este autor del siglo XX el primero que pensó en estos términos, sino que ya muchísimos años antes de Cristo, Aristóteles pensó en la retórica. Y quizás es difícil definir lo que es la retórica, pero probablemente saben lo que es una metáfora, ¿sí? Una metáfora es una de las tantas figuras retóricas. Entonces yo les propongo algo. Primero, que empecemos a pensar que con mucha frecuencia nosotros hablamos en términos que no son verdad, de cosas que son imposibles que sean verdad. Por ejemplo, cuando dicen la consabida frase, la profesora nos va a matar. Esto no es cierto. Y si fuera cierto, no lo dirían con tanta tranquilidad, ¿sí? O, por ejemplo, cuando a alguien le decimos, corazoncito mío, no estamos hablando del músculo cardíaco, estamos diciendo otra cosa. O cuando decimos, fulano se casó con un gorila. A ver, cuando usamos este tipo de frases, sabemos en algún punto que no deben ser leídas literalmente. Hay algo en la construcción de la frase que nos dice que esto no debe ser leído literalmente. Por ejemplo, esta última frase nos da cuenta de que hay un montón de leyes sociales, civiles, sexuales que impedirían que esto sea leído literalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen cuando nos referimos a fenómenos meteorológicos, este asunto de llovió a baldazos, y no hablemos de otro tipo de metáforas, ¿sí? Y entonces, o cuando decimos, todo el mundo sabe que, bueno, esta hipérbole, que es otra figura retórica, tampoco es cierto, es empíricamente imposible que todas las personas del planeta Tierra sepan o estén en conocimiento de esto que estamos diciendo. La pregunta del millón es, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué hablamos en estos términos y no en términos de verdad? Cuando alguien le dice, espérame un segundito, es mentira. Primero, un segundo chiquito no existe. Y además te va a tener que esperar más de un segundo. Pero entonces, ¿por qué le decimos espérame un segundito en lugar de decir espérame 12 minutos 42 segundos? ¿Por qué? Porque la retórica es el uso de la palabra fingida, este uso del arte, del buen decir. ¿Qué es lo que descubrieron los antiguos griegos? Que los sofistas en particular, que predisponía mejor al auditorio, ¿sí? Los filósofos buscaban la verdad, los sofistas buscaban convencer, que no es lo mismo. Entonces, lo que vamos a decir es que frente a cualquier expresión retórica, pensemos en esta última, fulano se casó con un gorila. Siempre se juegan dos niveles de sentido. Hay un nivel de lo que se dice explícitamente. Yendo al autor que nos convoca, él lo denomina como la denotación del mensaje, lo que se dice en términos literales, lo explícito. Se casó con un gorila. Ahora, esta frase tiene un sentido, pero ¿tiene el sentido de lo que queremos decir? No. ¿Queremos decir que se casó con un mico? No. Queremos decir, podría ser que se casó con alguien muy grandote, o muy grandota, o muy peludo, o muy ordinario. O en la Argentina, esta palabra gorila tiene una acepción de pensamiento conservador. Entonces, siempre frente a la expresión retórica tenemos algo que se mueve a nivel de lo que se dice literalmente y hay algo
que está en otro nivel, en el nivel de lo implícito. Lo implícito es la connotación, cosa que nos importa muchísimo para abordar a este autor. Lo que vamos a decir es que la publicidad es el reino de la retórica. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando vemos una publicidad no la tenemos que juzgar en términos de verdad. Nadie va a estar lavando y esperar que Mr. Músculo venga a ayudarte. No, evidentemente no, entramos en ese juego. ¿Y por qué la publicidad es el reino de la retórica? Claramente porque hay un montón de productos que si se los mostrara explícitamente en lo que hacen y en su función son invendibles, porque es un tabú. Por ejemplo, imaginémonos las publicidades de tampones, laxantes, antihemorroidales. Imagínate mostrarlos en términos de verdad. Entonces, como no se puede, se llega a estas metáforas, ¿sí? ¿Para qué? Como dijimos antes, para predisponer mejor al auditorio. Entonces, bien, acá vamos a entrar de lleno en el famosísimo texto Retórica de la Imagen. Es el recontrafamoso estudio de la publicidad de los fideos Panzani. Roland Barthes lo que hizo fue analizar esta pieza que estás viendo, esta o esta, no sé dónde voy a poner la cámara después, ¿sí? O esta, qué sé yo. Es el análisis de esta pieza en particular. Y si nosotros y nosotras mostráramos esta pieza, saliéramos a la calle y preguntáramos, bueno, a ver, ¿de qué está compuesta esta imagen? Probablemente la mayoría de la gente, si los guiamos más o menos, nos dirían, bueno, hay palabras y hay imagen. Entonces estaríamos hablando de dos sustancias significantes, digamos, dos sustancias que tienen sentido, palabra e imagen. La novedad de este texto es que él dice hay 3 mensajes, no solamente la palabra y la imagen, sino que la imagen la podemos descomponer. Entonces, lo que aparece en Retórica de la Imagen son los famosos 3 mensajes. El mensaje lingüístico, el mensaje icónico denotado y el mensaje icónico connotado. El mensaje lingüístico está dado por la palabra, ¿sí? Por todas las palabras que aparecen en la pieza. Si nosotros miramos este aviso, ¿dónde hay palabras? Hay palabras en las etiquetas, hay palabras en la leyenda inferior. Y yo, para poder decodificar el mensaje lingüístico, necesito las famosas competencias lingüísticas. Necesito saber leer y, en este caso, dominar el idioma, que es francés. No está de más el dato que te estoy tirando, Susana y Mabel y Raúl. Está en francés porque es una publicidad francesa. Dato importantísimo porque van a ver que el autor habla de la italianidad de esta imagen. Entonces, por un lado tenemos todas las palabras, pero por el otro lado tenemos los 2 mensajes de la imagen. La imagen en su sentido denotado y la imagen en su sentido connotado. O sea, estos niveles de los que hablábamos hace un ratito, de lo explícito y de lo implícito. Muy bien. Pero vamos al mensaje lingüístico. El mensaje lingüístico, vamos a pensar en las palabras que acompañan a una pieza. Y este método, Roland Barthes dice que se puede aplicar a cualquier imagen con texto. Se las puede analizar, como lo hizo él. Cualquier imagen fotográfica con texto puede ser sometida al análisis que hizo el autor. Entonces, lo que explica es que hay 2 funciones que puede cumplir el texto. Una es la llamada función de anclaje y la otra es la llamada función de relevo. ¿En qué se diferencia? Muy fácil. La función de anclaje es la que le aporta el sentido a la imagen. Es decir, ¿cuándo un texto tiene función de anclaje? Cuando realmente en el texto aparece el sentido que se le quiere dar. Por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen, abajo, si no les mostrara ningún texto, les diría, bueno, ¿qué pasó acá? Y entonces ustedes me podrían decir, bueno, los alumnos están dormidos, están aburridos, hubo un atentado terrorista y están todos muertos. Y en realidad, si nosotros leemos el anclaje, dice, nuevo Ice Silver 200 gramos, el papel más pesado de Aerowings. ¿Sí? Entonces, es este texto que le termina dando el sentido a la imagen. Barthes dice, como la imagen es
polisémica, es decir, que tiene muchos significados. Acá podríamos empezar a hablar sobre un detalle importante. Para yo decodificar texto, decodificar palabras, necesito conocer un código. Necesito conocer ese código lingüístico y tener la habilidad de leer. Pero, ¿qué sucede? Para decodificar imagen, no. El sentido de la imagen lo reconstruimos básicamente desde 3 factores. Desde un factor individual, digamos, desde nuestras experiencias personales. Suponte que te ha pasado algo hermoso en un bosque, ¿sí? Entonces ves la imagen de un bosque y le vas a atribuir determinado sentido. Ahora, si vos en un bosque te perdiste de chiquito durante horas, vas a ver un bosque y vas a realmente rememorar cosas distintas o a tener o a darle otro significado. Pero no es solamente desde un lugar meramente individual que le damos sentido a una imagen. Fundamentalmente le damos sentido a una imagen desde un nivel social, ¿sí? Y cultural. Culturalmente, pensemos que unas zapatillas Converse antes y después de Cromañón no tienen el mismo significado, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre, por ejemplo, los barbijos. Antes, después de la pandemia, no tienen el mismo significado la imagen de un barbijo. Bien, entonces, justamente el texto lo que hace se llama función de anclaje. ¿Por qué? Porque ancla los significados. Pensá esto, cuando vos estás mirando la tele y hay alguien que está hablando y no sabes quién es, automáticamente buscas un grafo, una palabra que te diga cómo leo esta imagen, quién es. Esa es la función de anclaje. Vamos a ver unos ejemplos que están bastante divertidos. Supongamos que yo veo esta imagen, si le pongo este anclaje, esta imagen automáticamente va a decir una cosa. Si le pongo este anclaje, primer plano, ángulo medio, altura normal, que es la composición técnica de la fotografía, esta imagen yo la empiezo a leer en esos términos. Y si la vemos con el texto original, es una publicidad de Axe, en realidad. Está bueno, ¿sí? Lo mismo pasaría con esta imagen. Si decimos que mueren los superhéroes y muere la infancia, la veo de una manera, y si le digo así, esta imagen empieza a decir otra cosa. Esa es la función de anclaje. El texto es el que termina de orientar el sentido de la imagen. Pero hay otra función que es la del relevo. El relevo se da en el cómic, en el cine, cuando en realidad no es que la palabra da el sentido a la imagen, sino que conjuntamente, palabra e imagen se complementan y arman un sentido que correría como un nivel superior. Van a ver que en el texto dice la función diegética. Una diégesis es una narración, ¿sí? Entonces, cuando imagen y texto en realidad no es que es el texto el que le da sentido a la imagen, sino que conjuntamente se complementan, conjuntamente crean un sentido, una historia, ahí lo que tenemos es una función de relevo. Bien, pero vamos al tema de los mensajes icónicos. El mensaje icónico denotado y el icónico connotado, hay que analizarlo, esto es lo importante de este autor, hay que analizarlo sin el texto. Esto es lo que a veces cuesta hacer como abstracción del texto y mirar la imagen y ver qué es lo que dice explícitamente y qué es lo que dice implícitamente la imagen, no la imagen con el texto. Entonces por eso acá les hice como este juego de taparles los textos y vamos a analizar la imagen desde sus distintas connotaciones, que conjuntamente van a ser el mensaje icónico connotado. Muy bien. Lo primero, ¿cuáles son las connotaciones que tiene el famoso aviso de Panzani? Lo primero que dice Barthes tiene una connotación de frescura. ¿Por qué hablamos de la frescura? Porque tenemos elementos frescos y esos elementos frescos los ponen como al mismo nivel del elemento industrial. Esta es una estrategia publicitaria muy usada en gastronomía, ¿sí? Cuando se publicita un producto industrializado, se lo acompaña de los productos frescos, como diciendo, bueno, esto es tan fresco como esto otro. La segunda connotación que se desprende
este término habría como que incorporarlo. Las connotaciones se desprenden de la imagen. La segunda lectura de connotación que se desprende de la imagen es el valor de lo casero. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de lo casero? Porque por la cantidad de productos, esta imagen representaría como la vuelta de hacer las compras, ¿sí? Esta compra evidentemente tiene un destino de preparación familiar, para una cena o para un almuerzo. No es una compra industrial para un restaurante, ¿sí? Entonces por eso, por la cantidad de productos que hay, se habla de lo casero. La italianidad. Fundamental este concepto en este texto. Yo les acabo de decir hace un ratito que es una publicidad francesa. Es una publicidad real, de la época de Barthes. ¿Y por qué se habla de la italianidad? Bueno, Barthes dice, se habla de la italianidad, se desprende la idea de italianidad de esta imagen por dos cosas fundamentales. Primero, porque es una publicidad de pasta. Y la pasta famosa es la pasta italiana. ¿Sí? Si bien los fideos son chinos, pero Marco Polo en sus viajes los llevó a Italia y ahí se popularizaron. Y por otro lado, porque si nosotros vemos la paleta cromática en la que está hecha la pieza, está hecha en los colores de la bandera de Italia. Por eso se habla de la italianidad de esta imagen. Después aparece la connotación de servicio culinario total. Es decir, que acá lo que aparece es la idea de que desde aquí se puede generar todo un plato complejo, porque tengo los fideos, tengo la salsa, tengo el queso, sí, puedo hacer un plato entero. Después habla sobre la naturaleza muerta. ¿Qué es una naturaleza muerta? Miren, les muestro. Las naturalezas muertas son estos motivos pictóricos que aparecieron durante la época del barroco, lo que se llamó la pintura de bodegón. ¿Sí? Esto que nos enseñaban a hacer apenas estábamos en la primaria, que te enseñaban a sombrear y te ponían una pera y una vela y te decían, bueno, aprendí a sombrear. Bueno, eso es una naturaleza muerta. Es muy interesante el motivo, la idea de naturaleza muerta, porque justamente lo que refleja es esa instancia, ese instante de algo natural que ya no está. Porque justamente verán que en ninguna naturaleza muerta vamos a ver una planta viva, no, justamente son flores, frutas y demás que han sido arrancadas de su fuente de vida y se trata de retratar ese momento donde todavía aparecen sus cualidades estéticas. Bueno, justamente, ¿por qué se habla de la naturaleza muerta en Panzani? Porque Roland Barthes dice, por la disposición de los objetos, por la luz, que es una luz muy barroca, por la luz que incide en la pieza y demás, parece estéticamente una naturaleza muerta, cosa que es verdad. También habla, más adelante, van a ver que empieza a hablar de un montón de otras connotaciones que surgen. Habla del cuerno de la abundancia, que son este tipo, en este momento son adornos. Los cuernos de la abundancia, históricamente, cuando una pareja se casaba, se le regalaba una especie de bolsa con flores, frutas, semillas, para desear, como una especie de ritual, que en esa casa nunca faltara el alimento. Y es verdad, Panzani parece un cuerno de la abundancia. Es esto que están viendo. También habla de la pesca milagrosa. ¿Qué es la pesca milagrosa? Quienes estén familiarizados y familiarizadas con los relatos bíblicos, la pesca milagrosa es una parábola que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que relata que una vez Jesús, que es este personaje central de los evangelios, ¿sí? Salió a pescar con sus discípulos, que eran algunos pescadores, y que bueno, que no había peces y qué sé yo, y entonces rezaron y tal, y salieron tal cantidad de peces, dice el relato, que reventaban las redes. Justamente por esta bolsa de red así reventando de productos, Barthes dice la pesca milagrosa. Hoy por hoy nosotros podríamos hacer otras lecturas de connotación que quizás Barthes no encontró, ¿sí? Que es, podríamos decir, tiene cierta connotación de ecología, porque esa bolsa no es la bolsa de polietileno, sino que es una bolsa reutilizable. Pero como este discurso no estaba en boga en 1964, cuando
fue escrito este texto, esa lectura de connotación no aparece. Vamos a hacer algunas aclaraciones muy importantes sobre el mensaje icónico connotado, porque obviamente lo que van a tener que hacer ustedes, mi querido público que está del otro lado, que son alumnos y alumnas, es hacer un análisis como hizo Barthes, pero de otra pieza. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que las lecturas de connotación son signos discontinuos, es decir, no necesariamente yo voy a ver todas esas lecturas. Quizás en Panzani puedo advertir lo de la italianidad, pero desconozco lo del cuerno de la abundancia o no puedo ver lo de la naturaleza muerta. Segundo, las connotaciones por lo general aluden a significados más bien globales, no a cosas concretas. Italianidad es una esencia, no es Italia. Tercero, y esto lo pongo en mayúscula a los gritos y me lo rezan esta noche, la connotación no es la intencionalidad del aviso, es otra cosa. Porque muchas veces analizan piezas y lo que terminan analizando como connotaciones son en realidad la intencionalidad del aviso. Si yo dijese, ¿cuál es la intencionalidad del aviso en Panzani? Vender pasta, ¿sí? Vender pasta, decir, bueno, es rico, qué sé yo. Pero la intencionalidad del aviso, por lo general, está en el mensaje lingüístico. A veces, una imagen, un aviso puede tener connotaciones muy negativas y desde luego que el anunciante no tiene esa intencionalidad, ¿sí? Pero es otra cosa, yo tengo como que hacer abstracción del texto y ver qué connota la imagen. Y además, otra cosa, las connotaciones siempre están sostenidas en un denotador. Acá yo tendría que poner un nuevo ítem, que decir, las lecturas de connotación no son algo que las flasheaste vos, no son un flasheo tuyo, porque esa también la hacen muchas veces, que por ejemplo dicen Panzani, lecturas de connotación. Bueno, resulta que esta mañana las señoras se habían peleado con el señor con el que vive, entonces como a él le gusta la pasta, ella fue a comprar pasta para hacerle escena. Esa la flasheaste vos, no sale de ahí, de la imagen, ¿sí? Siempre las lecturas de connotación tienen que estar sostenidas. Escuchen esto, este es el momento importante del aviso del video. Las lecturas de connotación siempre tienen que estar sostenidas en un denotador, en algo que objetivamente puedo ver, ¿sí? Entonces, se habla de la frescura porque hay productos frescos, se habla de lo casero por la cantidad de productos, se habla de la italianidad porque son fideos y por la paleta de colores, se habla del servicio culinario total porque hay pasta, queso, salsa y zaraza, se habla de la naturaleza muerta por la luz y por la estética de los objetos, se habla del cuerno de la abundancia por la forma de la bolsa de la cual salen productos. Por eso, las lecturas de connotación siempre se tienen que poder justificar. Y por otra parte, no son lecturas subjetivas e individuales, sino que son culturales. Principalmente son culturales las lecturas de connotación. Bien, vamos a hacer como una especie de prueba, diferenciando para ver que no es lo mismo connotación o lecturas de connotación que intencionalidad del aviso. Yo veo esta imagen y qué connotaciones puede tener. Y puede tener connotaciones sobre diversidad étnica, diversidad de cuerpos, ¿sí? Puede ser esta idea de tratar de deconstruir que la belleza no pasa por ser blanca y delgada. Puede tener connotaciones quizás negativas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que aparentemente tiene más masa corporal es la chica negra y no la blanca, ¿sí? Ahora, la intencionalidad del aviso es que DAB nos dice que el jabón hace que la crema lo que hace es visiblemente más tersa la piel, etc. Esa es la intencionalidad del aviso. Pero tiene connotaciones, pero puede tener connotaciones negativas también, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿por qué la chica negra está del lado de la piel más agrietada y fea y la chica blanca de la piel linda? Bueno, ¿esta será la intencionalidad de la gente de edad? Obvio que no.
¿sí? Pero sí puede ser una lectura de connotación que se desprenda del aviso. Muy bien. Entonces ahora, habiendo entendido lo que es el mensaje icónico connotado, que es este conjunto de lecturas implícitas y culturales que se desprenden de la imagen, entonces, ¿qué es el mensaje icónico denotado? Bueno, el mensaje icónico denotado es ni más ni menos que este mensaje descriptivo. Me está sonando los teléfonos, perdón. Entonces ahora nos vamos a centrar en el mensaje icónico denotado. ¿Qué sería? Si entendemos lo que es la denotación, podemos decir que el mensaje icónico denotado es este mensaje descriptivo, en algún punto privativo de la imagen sin sus lecturas de connotación. Es como si yo pudiese tomar la imagen, pelarle todas las connotaciones y hacer una descripción muy, entre comillas, objetiva de lo que se está viendo, sin mediar por la cultura. Es bastante complejo, porque si yo digo, bueno, mensaje icónico denotado en Panzani, y ustedes me dicen, bueno, una bolsa, 2 paquetes de fideos, ya saber lo que son fideos es cultural. Pero bueno, vamos a suponer que si decimos es un fondo rojo, liso, de mediana luminosidad, con una bolsa de la cual salen 2 paquetes de fideos, una lata, un tomate, etc. Este sería el mensaje icónico denotado, que Roland Barthes dice es privativo de la fotografía, porque en realidad, ¿sí? Este modelo objetivo puede darse únicamente si está garantizada la objetividad de una cámara fotográfica y no de alguien que lo ha dibujado. En fin, ¿sí? Este sería el mensaje icónico denotado. Muy bien, vamos a hacer algunas pruebas. Yo les voy a proponer algunas imágenes y ustedes van a pensar cuál es la imagen denotada y cuál sería la imagen connotada. ¿Sí? Las voy a ir pasando esto a modo de prueba para que puedan ir practicando. Este caso es muy interesante porque, si bien evidentemente acá se ve bien la diferencia entre intencionalidad del aviso y connotación de la imagen. La intencionalidad del aviso es generar por supuesto es vender los productos de Dolce & Gabbana, pero las connotaciones de la imagen son fuertemente negativas, ¿sí? Acá hay connotaciones de violación. ¿Será lo que quería mostrar Dolce & Gabbana? Seguro que no, pero no es algo que no surja de esta imagen. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, esto es lo importante de retórica de la imagen.